es cómo de la noche a la mañana, o que desnuda la realidad de cuán vulnerables había tantas personas en nuestro país, que estas gotitas de saliva derrumbaron mucha cosa, ¿no? Algunos tratan de evitar politizar el tema, pero queda por allí como en el aire aquello de, bueno, pero ¿qué era lo que nos decía el gobierno anterior sobre los datos? Los datos siempre estuvieron. Lo que nunca se imaginó tal vez era que esos datos representaran tanta vulnerabilidad. Claro, nadie imaginaba esto que podía pasar, pero pasó. ¿Y por qué no entonces invitar a un debate que vaya más allá del coronavirus? Hoy hay gente que está viviendo una emergencia económica desde hace una semana, que es la que ha vivido toda la vida mucha gente, aún sin coronavirus. Eso creo amerita un debate. Repasemos lo que decía el subsecretario del Ministerio de Desarrollo Social, Armando Cassain de Bat. Hoy estamos haciendo un trabajo en conjunto con el Banco de Previsión Social tratando de ponerle número a aquella cantidad de uruguayos que quedaron por fuera de esto. Con un parate de esto inmediatamente se transformaron en población vulnerable, lo que también habla de la vulnerabilidad o la fragilidad que había en el entramado social uruguayo. No es el momento hoy de ponernos a discutir, pero lo he dicho varias veces, y el sistema político en su conjunto, cuando esto pase, cuando llegue el día después, se debe una discusión a fondo de por qué más de la cuarta parte de la masa laboral de este país está en negro. ¿Cuántos uruguayos hay entonces en esa situación que pasaron de la fragilidad a la vulnerabilidad? Usted dice que sorprendentemente en poco tiempo. ¿Y a qué se debe? Pero los números no mienten, son números. Se podrán interpretar de forma diferente. Y es verdad que los números que nosotros tenemos existieron. La encuesta continua de hogares, todos los fines de año, arroja números. La del último año arrojó que el 24,9, 24,8 de la masa ocupada de este país estaba trabajando en negro. Lo llamativo de este número es que durante los 5 años del último gobierno se mantuvo estable. Podríamos hoy entrar a discutir si las medidas fueron suficientes o no fueron suficientes, si fueron efectivas o no fueron efectivas. Lo que sí es cierto es que este número estuvo estable durante los 5 años anteriores. Lo que habla, indudablemente, de una situación que bastaron 6 días de coronavirus para que pasara lo que el Uruguay está pasando. Por eso digo, yo no creo que hoy sea el momento de ponerle adjetivos ni condimentos políticos, pero sin lugar a dudas, el día después este va a ser uno de los temas que va a estar arriba de la mesa. Cassain de Bat, ¿me escucha? ¿Cómo le va? Perfecto, Gloria, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Justamente, obviamente lo anticipábamos antes de presentar el tape. Evidentemente, este país se debe un debate profundo que va más allá de que por un lado puede enfocarse, por supuesto, por el tema de la informalidad, en cuyo caso ahí habría que preguntarse la LUC incluye el capítulo de la no obligatoriedad de la inclusión financiera, lo que uno dice, bueno, pero atentaría justamente contra el poder incorporar más gente a la formalidad en el mercado laboral. Eso por un lado. Y por otro, tantas veces hemos escuchado voces que se oponen a lo que son las transferencias de dinero o las ayudas sin contraprestación a los sectores más vulnerables. Sin el coronavirus era un escenario. Pero hoy el coronavirus lo que demostró es que los números, por más que sean alentadores en comparación con otros países de América Latina, son de una vulnerabilidad enorme. En una semana, además a ese número, se le agrega la crisis que están atravesando cuentapropistas, gente que no estaba en negro, pero que se quedó sin ingresos porque ya no puede trabajar. Entonces, ¿será que también es momento de poder empezar a pensar en una renta básica, no universal, pero algo que de alguna manera le dé un poco más de colchón a la vulnerabilidad que ya existe y que además se va a agravar en estos tiempos?
Ahora que has hablado de varios temas en una sola, no pregunta, pero en una sola reflexión. Algunas puntualizaciones, digo, cuando se habla de comparar al Uruguay, yo lo comparo con el Uruguay con el que yo nací, o sea, con el que yo viví, con el Uruguay donde las posibilidades eran para todos y había una clase media con una fortaleza espectacular. O sea, me resigno a que para decir que algo está bien o mal en el Uruguay, lo tengamos que comparar con la realidad de otros países. Lo que sin lugar a dudas este proceso que estamos viviendo, que no era esperado, deseado y tal vez por algunos ni imaginado, dejó al descubierto realidades que existían pero que o no las queríamos ver o no las transmitíamos, dejó al descubierto que el Uruguay no era el Uruguay de las cifras, de los números y de los relatos, sino que había otro Uruguay real al cual, no sé si por egoísmo, por desconocimiento o por qué, el sistema político no le estábamos prestando la atención que realmente merecía que se le prestara. Y luego de desencadenado este proceso, indudablemente que de toda crisis, las crisis dejan al descubierto debilidades, dejan al descubierto inoperancias, ineficiencias, pero también sacan a relucir fortalezas, posibilidades de futuro, porque en algo vamos a estar seguros, esto va a pasar. El Uruguay va a volver a ser el Uruguay, yo creo que distinto, yo creo que vamos a tener un Uruguay más solidario, un Uruguay donde esto hizo ver que el dinero no alcanzaba para quedar por fuera de determinados problemas o por fuera de determinados desafíos sanitarios. Lo que sí tenemos claro es que probablemente sea mucho más largo el proceso económico que el proceso sanitario. En el proceso sanitario la ventaja que tenemos es que venimos corriendo de atrás lo que ha pasado en todo el mundo y ahí sí nos podemos comparar en cómo ha sido el proceso en otros países. Igual hoy todavía no tenemos certeza, más allá de que se estén anunciando medidas para tratar de en algunas cosas ir recuperando la normalidad, sin perder de vista que tal vez mucho más grave que el desafío sanitario sea el desafío económico y alimentario que tenemos por delante, porque, lo decía al principio, bastaron 6-7 días de coronavirus para que en el Uruguay, que se decía que era ejemplo en América, que tenía una consolidación social espectacular, que el entramado social era espectacular, que el desempleo era menor a las 2 cifras, que llevábamos tantos años de crecimiento. Sin embargo, con 6 días de coronavirus empezaron a aparecer las ollas populares y la demanda por comida de la gente. O sea, la gente, si bien demandaba trabajo, lo que demandaba era comida. Y eso rápidamente nos hizo cambiar los objetivos y las cosas que pensábamos hacer en este ministerio para tratar de alguna forma enfrentar, atender esa demanda que iba en aumento día a día, y ahí es que salen un poco los números esos que tú decís que son números. Es verdad, son números, pero creo que hubo una gran omisión de todo el sistema político, pero omisión de quien le tocó gobernar, en cuanto a que en los últimos 5 años esa cifra de gente trabajadora o que estaba trabajando declaraba estar en negro significaba el 25%. A eso hay que agregarle los que estaban buscando trabajo y no encontraban. Pero solo de los que estaban trabajando y estaban trabajando en negro, llegamos a más de 400.000 uruguayos. Y ahí una cosa que realmente nos preocupó fue cuando dijimos, bueno, está, pero la gran mayoría de esa población tiene que estar en alguno de los programas de nuestro ministerio, en la tarjeta TUS, en la FAM, en alguno de los programas. Para nuestra sorpresa, solo logramos hasta ahora, probablemente sigan apareciendo, pero logramos identificar algo más de 35.000. O sea, que quiere decir que hay 370, 380.000 de esos que estaban trabajando en negro, que están por fuera de los registros del ministerio, que están por fuera de los registros del Banco de Previsión Social, y en estos días estamos cruzando los registros de los gobiernos departamentales, que probablemente también nos dicen que están por fuera. Ese es el gran desafío que tiene este país en estos días por delante, porque al mismo tiempo hay una porción importante de uruguayos que hoy no está en esa franja, porque hoy está abarcada por el seguro de paro. Pero producto de la relación laboral que tenía y de lo que está cobrando, si esto dura más de lo que pensamos que pueda durar,
rápidamente van a pasar a engrosar esta lista de uruguayos que son demasiados. Y yo ahí sí creo que faltó responsabilidad del sistema político, cada cual le colgará la que le corresponda, y sí creo que tenemos por delante la obligación, como políticos, como actores políticos de este país, de tener una discusión de fondo. No hay país que pueda sostener un 25% de su masa ocupada en negro, y con esta relación esta situación de fragilidad, de inestabilidad, de su componente o de estructura social. Yo creo que ahí está la gran preocupación, lo que como ministerio también nos preocupa, que indudablemente vamos a tener que encarar un gran cambio de las políticas sociales de este país, porque si después de 15 años de creado este ministerio, frente a la primera amenaza externa, que ojalá no se repita, pero frente a la primera crisis de este tipo, una inmensa cantidad de uruguayos quedan sin la posibilidad de alimentarse. Yo creo que eso es de las peores situaciones que le ha tocado vivir al país en muchos años, mucho peor que lo de la aftosa. Yo creo que esto, digo, no voy a entrar en comparaciones, No, está en debate justamente, y desde ese lugar, desde esa perspectiva, ¿no? Del gran desafío que supone ahora y repensar políticas públicas sociales. ¿Qué lugar le parece que le cabe a la discusión, al margen de las medidas que ya va tomando el gobierno, poder incorporar, ya sean las que propuso en un proyecto Filgueiras y Bañales, creo que no, sobre duplicar la asignación familiar, sin el esquema que tenían hasta ahora de cada vez menos por hijos, sino mantener lo mismo para todos los hijos? ¿Y qué hay de la otra medida, de una posibilidad de renta básica, no universal, sino atendiendo a este sector hoy tan necesitado? ¿Puede darse el lujo el Uruguay de soñar con esa posibilidad? Creo que eso tiene dos puntos de vista de encararlo. A ver. Si la solución de esto pasara solo por dinero, habría que buscar un gran acuerdo político y buscar la forma de endeudar a este país, porque hoy la plata no está, y solucionar esto con plata. Yo creo que el problema es mucho más grave, y que pasa por cómo recomponemos ese entramado social del Uruguay, porque la solución por plata probablemente sea parcial y mientras dure la inyección de dinero, pero después que la inyección de dinero se vaya, vamos a quedar con la misma fragilidad del entramado social, con la misma fragilidad de la relación laboral, con esa inmensa cantidad de uruguayos que fue de las primeras cosas que denudó esto, que están viviendo en situación de calle, que frente al censo que había de 2000 y algo, yo me animaría a decir que eso no solo se duplica, sino que lamentablemente... Entonces, yo creo que son dos problemas que ameritan encare diferente y soluciones diferentes. Y más allá de que la solución de plata te permite encontrar una solución o un paliativo rápido, me parece que el Uruguay se debe a una discusión de fondo. No. Esto no se arregla solo con dinero. Y mucho más en un país como el nuestro, donde lo que nunca ha sobrado es el dinero. Entonces, yo creo que aquí hay que apuntar seriamente a tratar de identificar esa población, a tratar de identificar por qué esa gente estaba en la informalidad porque era muy caro estar legalizado, o era porque convenía, o era porque no estaba capacitado para trabajar. ¿Cuál es el verdadero entramado social de este país? Yo creo que por ahí pasa la verdadera discusión del día después, más allá de que indudablemente tenemos que ir implementando medidas que son cambiantes, que son en el día a día, porque esta situación tiene una gran duda que nadie la puede contestar, es ¿cuánto va a durar esto? ¿Hasta cuándo va a estar? Ahora, yo sinceramente digo, me parece que va a ser mucho más largo el tema alimentario, el tema económico, que el tema sanitario. Pero en esa línea también creo que tenemos que ir tomando definiciones día a día, en el entendido de que no tenemos una medida que sea la solución de fondo, sino que hasta ahora son medidas paliativas, que en muchos casos son insuficientes, que en muchos casos no logran una verdadera solución de fondo, pero también es cierto que se van abriendo posibilidades, se van abriendo oportunidades, sobre todo del Ministerio nuestro, de para cuando esto pase, cuando el Uruguay vuelva a su normalidad, tratar de ir encontrando solución de fondo. Recién hablábamos de gente en situación de calle, ya se está trabajando acondicionando algunos lugares para encontrar una solución definitiva a poblaciones vulnerables, mayores, con algunas patologías, un problema que
que muchas veces está por fuera del radar de los uruguayos, que es el desafío permanente que representa la cantidad de inmigrantes que día a día venían llegando al Uruguay. El año pasado llegaron, por este ministerio pasaron más de 4.500. Hoy mucha de la gente en situación de calle está asociada a esta franja de inmigrantes. Entonces, es verdad, estamos frente a un gran problema, pero rápidamente yo creo que lo que tendríamos que transformar en una gran oportunidad de encontrar una solución de fondo, no a todos, pero por lo menos ir de a poco encontrándole una solución de fondo a problemas que tenía la sociedad uruguaya. Tú lo dijiste al empezar, sin coronavirus había una inmensa cantidad de uruguayos que no merecían estar viviendo en la condición que estaban viviendo. Bien, con todo respeto, Castañebat, le agradezco su tiempo, pero no me ha contestado ninguna de las dos preguntas concretas. Una es, que las preguntas, sí, Victoria, las preguntas económicas no dependen de mí. no, eso no, no, depende lo sé, pero está clarísimo. Pero cuando usted plantea que el dinero no es la solución de fondo, claro, la de fondo no, pero la de la emergencia del momento sí. Y ahí, ¿qué opinión tiene? Y ahí, Victoria, una de nuestras primeras medidas era hacer una evaluación de cuál había sido el impacto de 13 años de las tarjetas. ¿Qué había pasado con esas más de 87.000 tarjetas destinadas a 87.000 familias o núcleos familiares? ¿Y cuál había sido su evolución en el tiempo? ¿Cuál había sido la evolución y el impacto de los diferentes programas? Este es un ministerio que tiene más de 250 millones de dólares de presupuesto por año. El 13 de marzo nos impidió avanzar en esas evaluaciones. Asumimos como válido de que las tarjetas eran un instrumento que estaban bien dadas y que el monto que le asignaba el anterior gobierno, porque el monto que hoy nosotros resolvimos duplicar no fuimos nosotros que lo definimos, sino que asumimos que eso obedecía a determinados criterios y los tomamos como válido. Eso es lo que se ha hecho hasta ahora. Se han ido duplicando aquellos mecanismos de inyección de dinero que tiene este ministerio, que son la tarjeta Uruguay Social y la SAFAM-P. Se resolvió el presidente de la República una carga de 6.800 pesos a los casi 7.000 monotributistas MIDES repartido en 2 veces, y al mismo tiempo estamos implementando este mecanismo de asistencia a través de alimentos. Eso tiene varias patas, son los gobiernos departamentales con los comedores, son el sistema de canastas virtuales que la gente está pudiendo comprar a lo largo y ancho del país, o son las canastas reales. ¿Estas son todas las medidas? No, Victoria, recién hablamos que ya estamos estudiando un grupo que, si esto dura mucho, se nos va a caer, que hoy está abarcado por el seguro de paro, pero que están cobrando una cantidad muy, muy pequeña que no les va a dar para subsistir en un tema de alimentación. Por eso esto es muy dinámico y tal vez te pido disculpas por no ser más concreto con tu respuesta, pero es lo que hoy tenemos desde el Ministerio. Le agradezco muchísimo su tiempo, Castañebat. También agradezco por todo el esfuerzo que se está haciendo con los ensayos del caso, con los aciertos, y habrá que medir después el alcance, ¿no?, de todos estos esfuerzos. Pero de todas maneras, muchas gracias, y preguntar simplemente cuándo cree que el MIDES va a poder tener medidas nuevas para anunciar. Hay una apreciación disculpa que te robe 30 segundos, pero nosotros tenemos un mandato muy importante que nos dio la población en noviembre cuando nos votó. Nosotros aquí no llegamos por concurso, llegamos por voto, Clarísimo. por el voto de la población. La población nos pidió que fuéramos muy transparentes con el uso de los dineros y sobre todo aquellos dineros que los contribuyentes mediante los impuestos destinan a determinados programas de alimentación o destinados a las personas más vulnerables. Y nosotros también tenemos otras obligaciones, que en estos programas de alimentación tenemos la obligación de que los uruguayos más vulnerables, a quienes va destinado esto, coman de la mejor forma posible. Ya estamos implementando mecanismos de transparencia, de que esto realmente vaya destinado a alimentación, de que esto realmente vaya destinado a una alimentación saludable. Ustedes entenderán que en este momento de emergencia lo que se hizo fue liberar y posibilitar la compra para lo que entendiera toda la población, pero sí tenemos claro que tenemos un mandato detrás de rendirle cuentas a la población. En ese sentido, el compromiso de ser muy transparentes con todo lo que se está haciendo. Es mucho dinero para el Uruguay el que nosotros estamos destinando para diferentes planes de alimentación. Y a tu última pregunta,
estamos en línea directa con el presidente de la República porque el presidente fue muy claro, en este proceso hay dos cosas que no pueden faltar, que es el dinero para la salud y el dinero para la alimentación, sabiendo que en la alimentación probablemente nunca sea suficiente y nunca sobre, pero bueno, trataremos de ser lo más eficiente posible con las diferentes medidas que ya se implementaron y con las que sin lugar a dudas en los próximos días iremos anunciando. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, subsecretario del Ministerio de Desarrollo Social. Muchas gracias por su tiempo. Gracias a ti. Bien. Quedan unos minutos, panelistas. ¿Preguntas? Enorme tema para analizar. Sigo pensando que la emergencia sanitaria está primero en la lista de atención por parte del Estado a sus ciudadanos, pero también reconozco, y me cabe en las generalidades de la ley, que hay una línea que divide allí, que es la del seguro de desempleo para arriba y seguro de desempleo para abajo. Ese para abajo es el que se está atendiendo ahora. Me preocupa mucho que haya 145.000 trabajadores hoy en el seguro de desempleo, porque esté finito y en algún momento habrá que reintegrarlo. Es lo que decía acá está en debate. Precisamente por eso, porque si no, ahí sí la caída se va a acentuar. Vero. Me pareció bien interesante la autocrítica que creo que está haciendo, ¿no? Más allá de lo que, bueno, pueda suceder, que nadie lo sabe realmente, pero que sabemos que va a tener consecuencias importantes. Porque este 25% de informalidad, que en el continente es la cifra menor, ya estaba. Y no fue tema de campaña. En campaña se hablaba de otra cosa, se hablaba más bien de flexibilizar las condiciones laborales, porque no queríamos espantar a los empresarios y no queríamos espantar a los sectores inversores con hablar de ese 25% que estaba allí. También el MIDES fue un tema de campaña, pero en el sentido negativo. Recuerdo algunos que propusieron directamente eliminarlo, ¿no? El MIDES iba a desaparecer y resultó ser que con todos los problemas de gestión que puede tener y que los hemos conversado y que muchos incluso los reconocen, resultó ser una herramienta que era necesaria en este país. El tema es cómo se ha administrado esa herramienta. No solamente eso, sino también cómo nos hemos engañado todos o nos quisimos engañar, porque no hablamos solo de informalidad. Yo creo que de lo que no quisimos hablar no es solamente de eso, sino de vulnerabilidad. De la fragilidad. Exacto, claro. Porque informes de la CEPAL hablaban muy claro de miles de personas que de la forma que medimos la pobreza aquí en nuestro país, donde tuvieran 200 pesos menos de ingresos por día, pasaban a ser pobres nuevamente. También es cierto que nadie imaginaba una pandemia de coronavirus. Por supuesto, pero esa gente seguía viviendo en esas circunstancias. Entonces, con pandemia, esa oportunidad para poder realmente replantearnos políticas sociales, ¿no? ¿Qué pensás? Todas las crisis, por lo general, dejan al descubierto situaciones que no se conocían o se conocían muy poco. Lamentablemente para el Uruguay quedó claro acá que la situación que teóricamente estaba el país no lo está. Estamos hablando de 400.000 uruguayos que están en informalidad, 120.000 uruguayos que están en el seguro de desempleo, la fragilidad de las empresas que hay. O sea que el sistema económico que en teoría tenía el Uruguay, sinceramente no lo tenía. Creo que se le está pidiendo a este gobierno más rápido de lo que puede reaccionar en cuanto a tratar de atender determinadas necesidades de diferentes sectores, que las está atendiendo y que va a ser lógicamente una tarea muy difícil, y lo que acabamos de escuchar deja de manifiesto que claramente el MIDES en estos 15 años, la verdad que la función que ha cumplido deja mucho que desear. Bien. Marta. Sí, coincido con Pablo. Entiendo que la gestión del MIDES fue básicamente de asistencialismo y no atendió los problemas de fondo. Al margen de todo eso, entiendo que sí, que hay un 25% que está muy frágil, pero a su vez hay gente en el seguro de paro que es muchísima. Habrá que ver después si cuando eso termine algún día, y espero que sea lo antes posible, puedan volver a sus puestos de trabajo o esos trabajos ya no existan más. Pero también hay un montón de gente que trabaja independiente que también está en la misma situación y que quizás no recibe ninguna ayuda. Entonces, en ese marco, me parece que pedirle al MIDES o pedirle al gobierno que cubra a todos es como pedir demasiado. Hay que tomarse las cosas con calma. Por eso la pregunta era, ¿puede darse el lujo el Uruguay realmente de plantearse lo que algunos sectores están pidiendo que es la renta básica? Es que no es el cuándo, no se puede, sino cómo. ¿Cómo salimos? No cuándo salimos. Me parece que el cuándo, bueno, es... Sí, el cuándo nadie lo sabe. Es cómo salimos. Estamos en condiciones de endeudarnos como país
¿Por cuánto tiempo? Para atender a todos, porque si tú mirabas los carteles que salían atrás, estaban los feriantes, los trabajadores independientes, hay una agrupación de profesionales que también se han quedado sin trabajo. O sea, es un montón de gente. Sí, pero bien lo planteaba acá en debate, es decir, incluso le preocupan los que hoy están en seguro de paro. Exacto. Que tal vez terminen sin trabajo directamente, trabajo. ¿no? Y que Y el BPS que estaba en crisis ya. No es un tema de dar una renta, porque el tema, como bien lo decía, va más allá de eso. Sí, claro. Es un tema de ver cómo se resuelve el problema de fondo, que es un problema bastante grande, ¿no? De 400.000 personas en la informalidad. Ahí está el asunto. ¿Cómo hacemos para volver a esas personas que están en la informalidad, poder integrarlas al sistema formal de trabajo? Es un tema bastante más de fondo de que decir, bueno, me endeudo, consigo un préstamo, le doy una renta a determinada cantidad de personas. El dinero es finito, como casi todo en este mundo. Claro, pero la clave ahí va a ser mantener por lo menos las fuentes de trabajo, porque la etapa que se viene ahora, por supuesto, después de esta claro. circunstancia de miles de personas en seguro de desempleo, esas personas todavía no perdieron el vínculo con sus empresas. ¿Cómo hacer para que esas empresas puedan retomar a esos trabajadores y se pueda seguir generando un mercado de trabajo que después también, bueno, deriva en esas personas, en los independientes y demás, que podrán ir retomando sus actividades? Bien, y ahí está la delicada clave, ¿no? línea entre hasta dónde apretás a las empresas, hasta dónde grabas el capital. Sí, o hasta dónde beneficias más a aquellas que realmente generan puestos de trabajo. De ahí la línea del Poder Ejecutivo, ¿no? De por el momento no grabar el capital, los efectos de que va a ser el motor de la economía, supuestamente de que va a entrar. El capital es las empresas solamente. Tenemos que hacer una pausa, escuchar todas las voces, escuchar los planteos, los reclamos, creo que es clave en este momento, pero también es clave tener un mínimo de confianza y de crédito, ¿no? En que hay un grupo de gente que está tratando de hacer lo mejor que puede desde su cargo de gobierno y que hay un grupo de gente por fuera, en la sociedad civil, con un gran corazón, con mucha solidaridad, apaleando también la situación como puede. Pausa y ya venimos.